Sabéis que, queridos compañeros y compañeras, televidentes, espectadores, amigos del programa, sabéis que en un programa anterior, que lo habíamos llamado Las derivas de la Europa neoliberal, y habíamos tratado justamente esas derivas y la vinculación de los programas europeos, de la situación de la Unión Europea con las guerras que estamos viviendo, ¿no? La guerra de Ucrania, la guerra de Gaza, la guerra en el Sahel. Y habíamos puesto de relieve la extraordinaria violencia presente en nuestro momento, en nuestra actual coyuntura. Y además también habíamos llamado la atención sobre la violencia de la Unión Europea con la asfixia económica a la que llevó a la economía griega hace unos años. Es decir, ese sería un poco el trasfondo en el cual se sitúa este segundo programa que dedicamos a la Unión Europea. Y aunque, como sabéis, el nuestro no es un programa de noticias y de actualidad, pero no podemos menos que referirnos al resultado de las elecciones europeas que acaban de tener lugar, ¿no? Entonces habría como una primera interpelación a nuestros invitados de hoy. Pedro Ramiro, por un lado, que también estuvo en este anterior programa. Él es miembro de Ecologistas en Acción y del Observatorio de las Multinacionales en relación con América Latina. ¿Es así? Eso es. Muchas gracias, Pedro. Gracias por la invitación. Tenemos también como invitada hoy en su premier, su estreno, a Lorena Ruiz Huertas, compañera. Ella es abogada y fue diputada en la Asamblea de Madrid en la anterior legislatura. Bueno, la anterior, 2015-2019. Exactamente. Bienvenida, Lorena. Muchas gracias, Monse, y encantada. Tenemos también, aunque sea en pantalla, a nuestro amigo y compañero Sandro Mezzadra, compañero de Euronómade, intelectual, conocido en Italia, autor de muchos libros, algunos de ellos los hemos recomendado en algún momento, y actualmente está en París, con lo cual también nos puede traer alguna información sobre qué es el efecto que han tenido las elecciones en Francia. Bienvenido, Sandro, y muchas gracias por tu colaboración. Bien, pues entonces nuestra idea era empezar justamente por este punto, ¿no? ¿Cómo valoráis estas elecciones? ¿Cómo pensáis que van a afectar a las nuevas orientaciones de la Comisión y del Consejo Europeo, especialmente en temas claves como el régimen de guerra, del que hemos hablado en alguna vez, esta Europa armamentista, la política verde, las políticas coloniales, entre otras el control de la migración? Porque, claro, dada la estructura poco democrática de la Unión Europea, pues tenemos cierta tendencia a pensar que esa victoria de la extrema derecha igual no se traduce en unas políticas tan catastróficas, que quizás se mantenga ese equilibrio precario entre derecha y socialdemócratas, liberales y verdes, aunque qué duda cabe que el Parlamento será en él la extrema derecha tendrá mucha mayor fuerza y quizá pueda socavar otro tipo de políticas, ¿no? Esa sería algo así que pudieran bloquear la capacidad de la Unión Europea neoliberal, pero a lo mejor no radicalmente de derechas, de cara a estos programas. Bueno, queríamos que nos contarais brevemente vuestra lectura. Empezamos por Pedro, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que el leitmotiv un poco de la campaña y de los últimos semanas y meses en relación con la Unión Europea ha sido que viene a la extrema derecha, ¿no? Como el peligro que parece que está a las puertas de tomar el poder en Europa. Y la realidad es que la extrema derecha lleva ya bastante tiempo presente en las políticas europeas, seguramente no tan en los digamos, instancias de poder, o sea, como protagonistas absolutos de la agenda política, pero sí marcándola, ¿no? O sea, el cierre de la Unión Europea sobre sí misma que se ha producido en los últimos tiempos en torno a tres ejes fundamentales, que son el régimen de guerra o la militarización, el blindaje de las fronteras, que ya estaba, pero con más fuerza todavía, y el redoblar la apuesta extractivista neocolonial, que son un poco los tres grandes ejes hoy de la acción exterior de la Unión Europea. En cierto modo los ha marcado la extrema derecha, ¿no? Ha habido un giro en estos 5 años. La legislatura pasada empezaba con el auge de las protestas
medioambientales o climáticas, digamos, ecologistas, ¿no? El auge de las cuestiones verdes, por así decirlo, y 5 años después estamos en el auge de las cuestiones migratorias, de guerra, de control de los recursos, ¿no? De las rutas comerciales, etcétera, ¿no? Y eso se ha producido con la anterior Comisión, con un Consejo Europeo en el cual también está nuestro gobierno progresista, y hablaremos luego de todo eso. Y ahora quizás lo que puede cambiar es que la extrema derecha también va a dar parte de la cara como formando parte de ese gobierno, ¿no? Ya hemos visto a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, abrirle el camino a la extrema derecha buena, por así decirlo, al grupo ECR, al grupo de Meloni, donde también está Vox y donde también está la extrema derecha polaca, que serían asimilables para llegar a pactos en la gobernabilidad europea, ¿no? Incluso podrían tener algún puesto de comisarios o de comisarias, ¿no? Y frente a la que sería la extrema derecha mala, entre todas las comillas que podamos ponerle, que sería la extrema derecha francesa o la alemana, ¿no? Entonces digamos que ahí hay una normalización de ese marco de políticas de la extrema derecha sin la extrema derecha, pero ahora incluso con ella misma. Bueno, y ahí lo veremos durante el programa, qué papel nos toca jugar a las izquierdas, o las izquierdas sociales, políticas, sindicales, movimientos, etcétera, frente a todo eso en un cambio de terreno de juego en el que nos hemos visto, pues en cierto, fuera de juego en los últimos tiempos, ¿no? ¿Qué añadirías a eso, Lorena? Bueno, pues que efectivamente, o sea, yo creo que el resultado de estas elecciones europeas deja un panorama preocupante para mí, por lo que supone pues por supuesto de auge de la extrema derecha, que han alcanzado la friolera de 180 escaños, un 25% del Parlamento Europeo, y un claro debilitamiento de la izquierda, por lo que supone un poco en la línea con lo que comentaba ahora Pedro, ¿no? de desaparición del centro, porque si bien es posible que no alcancen, quizá alcancen algún puesto representativo, ciertamente, en la Comisión o con toda seguridad en el Consejo de Ministros Europeo, porque si van a gobernar el partido de Meloni, gobierna en Italia, es posible que termine gobernando el partido de Marine Le Pen en Francia, ocuparán algún puesto de ministro en el Consejo Europeo, que tiene también un papel muy importante en la adopción de normas, porque es un procedimiento de codecisión junto con la Comisión y el Parlamento Europeo. Por tanto, tendrán algún papel representativo. Pero yo no creo que vaya a implosionar el sistema por la propia manera de funcionar compleja de las instituciones europeas, pero sí lo que se está produciendo, y es muy preocupante, es esta derechización, esta desaparición del discurso más centrista y su viraje hacia la extrema derecha con estas políticas que se adoptan en materia de migraciones, y lo que está empezando a atisbar o a apuntar con el debilitamiento de las políticas que ya de por sí eran insuficientes en materia de transición ecológica, de Pacto Verde y demás, pues que ya se está empezando, ya en la anterior legislatura ya se estaban empezando a relajar como consecuencia de las protestas de la gente del campo y todo lo que eso pueda suponer. Y ahora viene además un momento de nuevas reglas fiscales. También la austeridad, tras el boom de los fondos Next Generation, empiezan a asomar y, lo que se ha dicho ya muchas veces, ¿no? Que la extrema derecha, lejos de ser antisistema, está encantada con poder quedarse con el chiringuito de Europa y poder imponer su agenda, que es gobernar para los ricos, ¿no? Y todo lo que eso pueda suponer también de políticas de austeridad y demás. Así que, pues con preocupación. ¿Y tú, Sandro, cómo lo ves ese diagnóstico? ¿Peor, mejor? ¿Lo compartes? Bueno, comparto muchas cosas. Agregaría algo que dijiste vos, Montse, al principio. O sea que el trasfondo fundamental de las elecciones ha sido la coyuntura de guerra. Y desde este punto de vista, yo pienso que sea importante mirar también a las transformaciones profundas de lo que podemos llamar la constitución material de la Unión Europea. Y en este sentido, estamos frente a la profundización que parece terminal de la crisis del eje franco-alemán, que hay que leer justamente a través del prisma de la guerra en Ucrania, ante que todo, de
la crisis del modelo económico alemán que ha sido determinada por todo el tema de la energía, pero también por la reorganización de la relación con China, etc. Y bueno, entiendo lo que dice Lorena sobre un centro que va a desaparecer, pero yo diría más bien que el centro está cambiando, porque el centro sigue siendo muy fuerte en el Parlamento Europeo. Es un centro muy vinculado con el mundo de las finanzas. Friedrich Merz, el jefe de la CDU alemana, es un hombre de BlackRock y es un centro que está bajo presión por la derecha extrema, que se va a derechizar de alguna manera. Pero la presión funciona también al revés. Si miras a las declaraciones de Bardella en estos días, después de la disolución de la Asamblea Nacional, bueno, parece que se va acercando mucho a Meloni como estilo, pero también como posicionamiento de política internacional, como posicionamiento atlantista. Sí, yo, coincidiendo contigo, pero también veo en esa constitución material a la que tú te refieres que un poco los cantos de sirena a favor del soberanismo y de salirse de la Unión Europea, que fueron bastante altos en un determinado momento, y sin embargo, por parte de los partidos de la extrema derecha, es como si hubieran desaparecido, ¿no? Y quería preguntaros si eso también lo percibís en la izquierda, ¿no? ¿Sigue habiendo esta especie de ilusión soberanista o realmente es como si eso ya no existiera, como si todo el mundo hiciera las paces con la Unión Europea, unos como saboteándola desde dentro en ese intento de socavar la propia Unión y otros quizá, o al menos esta es parte de nuestra esperanza, pensando que el espacio europeo puede ser el lugar de nuevas luchas, de nuevas confrontaciones, de conquista de nuevos derechos. Yo creo que el debate sobre la Unión Europea, no sé a nivel europeo, pero al menos a nivel del Estado español, está ausente. No hay ningún debate sobre la Unión Europea. No sobre una Europa genérica, Europa de los pueblos, otra Europa es posible. Eso está bien como lema, pero no hay ninguna propuesta real frente a la Unión Europea realmente existente. No la ha habido en los últimos 10 años, desde la derrota de Grecia, digamos, desde 2015, desde el referéndum de la deuda y, bueno, y el giro, el viraje del gobierno de Syriza. Hay, bueno, pues el resto de las corrientes fuertes de las izquierdas a nivel europeo pasaron a un repliegue de la lógica nacional o de la lógica estatal para reenviar la actividad política a ese marco y poco menos que se ha abandonado el debate de la Unión Europea, ¿no? Hemos pasado de ver cómo hace 10 años aquí se hablaba de que la Unión Europea era el principal agente de la dictadura de los mercados, ¿no? La troika, las imposiciones del euro, de la austeridad, el golpe financiero en Grecia, etcétera. A 10 años después, pues buena parte de nuestros compañeros y compañeras de viaje en la izquierda institucional, pero también social y sindical, consideran que la Unión Europea es el freno a la extrema derecha. Yeah. Así lo hemos visto en la campaña, ¿no? O sea, que puede ser el freno a la extrema derecha, cuando la Unión Europea realmente existente, digamos, está buscando una alianza más o menos explícita con parte de esa extrema derecha, ¿no? Yo creo que falta retomar ese debate sobre lo que significa el proyecto europeo. Ya no estamos en los debates de hace 20 años, lo que fueron los debates de la Constitución Europea, o mirando más para atrás los debates de lo que fue la Europa de Maastricht o la Europa del euro. Ya hay muchas generaciones políticas que se han educado en el marco de la Unión Europea. Dentro de la Unión Europea no parece que vaya... No hay como una condición de posibilidad de otro marco existente, pero tenemos que construirlo, ¿no? Seguramente la Unión Europea... Pues igual es un poco duro decirlo, pero seguramente es irreformable tal y como está. Es un proyecto de las élites para las élites, lo cual no significa que a nivel europeo no tengamos que tener otras alianzas, un nuevo internacionalismo con un montón de organizaciones, gentes, pueblos, comunidades
sobre todo en torno a la lucha contra la guerra y contra la crisis ecológica, ¿no? Ahora hablaremos también un poco de eso, y encontrarnos ahí, ¿no? Pero seguramente toca repensar y construir, y no va a ser fácil, bueno, pues esa alternativa ecosocial a la Unión Europea. Claro, a mí eso de que sea irreformable me parece bastante triste, ¿no? Bueno, eso viene además diciendo insistentemente Miguel Urbán después de pasar 10 años ahí, lo cual es demoledor. O sea, porque claro, si lo dice alguien que ha vivido tan intensa y profundamente la institución, pues sí, y probablemente es así. O sea, estoy completamente de acuerdo y además es verdad que está ausente ese debate sobre la Unión Europea. Pero claro, a mí desde luego, o sea, siendo consciente de que no existe ese debate y por tanto no participo de él, pero a mí sí, claro, me parece que los grandes retos y los grandes conflictos que tenemos que enfrentar como izquierda, como sociedad, son internacionales y entonces por supuesto que me sale una solución si no europeísta o internacionalista o mediterránea, pero yo venía también pensando qué otro tipo de alianzas posibles, porque hace unos años se hablaba también de unas alianzas quizá desde el sur de Europa, ¿no? que teníamos problemas comunes ante las políticas de austeridad de la Unión Europea y los dictados de la Troika y cómo aplastaron a Grecia, y hablábamos de una salida del sur, pero claro, tal y como está la composición política en este momento en nuestros países vecinos y hermanos, pues tampoco se antoja muy fácil, ¿no? De pronto tejer alianzas políticas con Italia, con Grecia, con Portugal, con lo que acaba de pasar. Bueno, pues tenemos que volver a ese debate y reflexionar efectivamente sobre ello, pero no es fácil. No, pero a ver, yendo un poco hacia lo que planteaba Sandro, Sandro, tú has trabajado mucho sobre el tema del internacionalismo, ¿no? De la necesidad de un nuevo internacionalismo, no tanto un internacionalismo de estados, que no nos interesa tanto, cuanto de los movimientos, las luchas, las redes, los contactos, los colectivos. Entonces, a mí me parece que sería una línea interesante si podrías desarrollarla un poquito más. Sí, claro. Como decía Lorena ahora, estamos enfrentados con problemas hoy en día que no se pueden manejar desde adentro de las fronteras de los estados nacionales europeos. Así que el internacionalismo vuelve siendo una tarea fundamental para nosotros, pero por supuesto tenemos que inventar nuevas formas de internacionalismo y tenemos que enraizar las prácticas y las luchas internacionalistas adentro de espacios específicos. Y así jugando un poco con lo que ha sido el lenguaje mainstream de la Unión Europea, tal vez nuestra tarea es reinventar un internacionalismo multinivel, un internacionalismo que sea capaz de conectar hasta las luchas más locales sobre distintas escalas, también en la escala nacional, donde se pueden encontrar hasta mediaciones institucionales. Pero creo que en la parte del mundo en que vivimos, la dimensión europea sigue siendo una dimensión fundamental. En este momento en particular, una dimensión fundamental para la lucha en contra de la guerra. Claro, allí parte del problema, desde mi punto de vista, está en que, claro, tú decías, la Unión Europea fue un proyecto de las élites para las élites. Entonces, en diversos momentos, claro, cuando las luchas, bueno, el tema de la Constitución Europea, posteriormente, sí ha habido ciertos intentos de pelear una Unión Europea desde abajo, una Europa social, si os acordáis, de eso, un poco de este problema. O de ese programa, el tema de la Europa verde frente a otras zonas. O sea, había como
bueno, como cierta presión, podríamos decir. Nunca ha habido, no sé, corregirme si me equivoco, nunca ha habido un movimiento europeo muy, muy fuerte, pero sí ciertos atisbos, ¿no? Yo en este momento ese movimiento no lo veo, creo que no está. Incluso la gran abstención en las elecciones creo que muestra una especie de repliegue hacia las políticas nacionales, como defendámonos frente a todo lo que nos pudiera desestabilizar, aunque fuera mínimamente, ¿no? Pero por otra parte, como decía Sandro, parece inevitable que los problemas se plantean a escala europea y que, por tanto, necesitamos estar presentes ahí con movimientos, con colectivos, con fuerza, ¿no? No sé cómo lo veis, no sé qué añadirías a eso. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Sandro, digamos, desde la lógica estrictamente nacional o estatal, en una economía, en unas relaciones de todo tipo, internacionales, comerciales, políticas, que están transnacionalizadas, no es, digamos, la solución a los cuestionamientos que estamos haciendo aquí, ¿no? De hecho, el reenviar todas las cuestiones a la lógica nacional ahora mismo es un discurso funcional a las extremas derechas, ¿no? Que están en el plano del discurso, porque en la realidad no es tan así, en el plano del discurso están abanderando esa lógica, bueno, como de una cierta recuperación de la soberanía, incluso alimentaria, habla aquí Vox, ¿no? Soberanía alimentaria, soberanía energética, soberanía nacional, soberanía sobre nuestros recursos, ¿no? Ese intentando revitalizar ese imaginario, cuando luego la realidad es que si llegan a instancias de gobierno, pues veamos el caso de Italia con Meloni, que es poco menos que la más europeísta ahora de todos, ¿no? Pero bueno, en ese reenvío de todas las cuestiones políticas, sociales, ambientales a la lógica estrictamente nacional, también hemos contribuido desde las izquierdas. Digamos que hemos abandonado ese terreno de juego internacionalista. Ya no es la época de los foros sociales europeos, ¿no? Por ejemplo, claro, que durante muchos años recorrieron Europa, después del movimiento antiglobalización, ¿no? La época de los foros sociales mundiales y demás, que también tuvieron su traducción a nivel europeo y que generaron muchas alianzas. Ese ciclo terminó con la derrota de Grecia. Bueno, pues seguramente es más fácil decirlo que hacerlo, pero toca rearmarse para otro nuevo ciclo de luchas también a nivel transnacional, también a nivel europeo, en donde seguramente la lucha contra las nuevas políticas austeritarias, la austeridad 2.0 que viene a partir de septiembre, como decía Lorena, con la aprobación del nuevo marco fiscal europeo, que empezará a operar en breve, más todos los conflictos ecosociales derivados de la emergencia socioecológica en la que estamos metidos, y no digamos todas las repercusiones del régimen de guerra, ¿no? Sobre los pueblos, las comunidades, los cuerpos, los territorios, pues seguramente van a avivar muchos conflictos en donde va a tocar reposicionarse y estar ahí, ¿no? Claro, porque en torno al marco, ¿no? O sea, si hablamos de un régimen de guerra, que parece que es así, y de una Europa metida en diferentes guerras, podríamos decir, ¿qué espacio hay para un reformismo a nivel medioambiental, a nivel feminista, a nivel laboral? Es decir, parece como si esa brecha, ¿no? O esa posibilidad en cierta medida se cerrara, ¿no? Tú que has trabajado en temas medioambientales, sí. ¿Ves que ahí hay alguna posibilidad o pues eso se va a cerrar? Yo te daría una respuesta un poco contradictoria, porque a veces tengo un poco sentimientos divididos, porque por una parte, claro, comparto plenamente la idea de que retomar este nuevo internacionalismo, estas nuevas luchas que tenemos que construir, pasa, pues, por supuesto, por conectar distintas luchas multinivel desde abajo. Estoy muy de acuerdo. O sea, todo eso tiene que pasar. Pero ¿qué hacemos con la representación institucional? No sé si esto es un deje que se me ha quedado por una etapa en la que acabamos creyendo también que estar en las instituciones era importante, y la realidad es que, yo sigo pensando que eso tiene un papel que cumplir, ¿no? Y lo que tenemos ahora mismo es, a nivel europeo, un grupo de la izquierda muy pequeño, de 35 representantes, que está, que claramente va a la baja, muy debilitado, y una izquierda a nivel nacional hecha pedazos, ¿no? Entonces, pues es que hay que estar con la pata en los dos lados. Entonces, ¿una agenda reformista es posible?
pues bueno, yo creo que solo es posible, conectando con lo que he dicho al principio, de que me parece que los partidos de centro, socialdemócratas, populares, tradicionales, van a sufrir un viraje hacia la derecha, una contaminación y una compra del discurso de la extrema derecha y que, por tanto, cada vez va a ser más complicada esa agenda de reformas y para ello será necesario un calendario de movilizaciones sociales muy potente, siendo conscientes, además, de que esas luchas multinivel y esas conexiones no están establecidas y que a nivel de nuestro país pues tampoco lo están. Entonces hay que ponerse manos a la obra y necesitamos también una pata en la representación institucional para poder defender y votar ese calendario de reformas necesario, ¿no? Entonces, pues eso. Y en el aspecto, en el ámbito del Green New Deal, ¿tú ves que eso va a tener un efecto importante un poco en esa política de austeridad que decía Pedro? ¿O crees que eso se va a poder mantener? Porque la verdad, ya el programa del Green New Deal era ya bastante discutible. Claro, era un programa de capitalismo verde que, como dice Daniel Tanuro, que tiene un libro, El imposible capitalismo verde, porque es un oxímoron en sí mismo, ¿no? El capitalismo, que siempre persigue como fin último el mayor enriquecimiento y el seguir creciendo, con un planteamiento de sostenibilidad y unos objetivos de neutralidad climática, eso sí solo a nivel europeo, en 2040, como si eso fuese posible, ¿no? Como si no viviéramos en un planeta global en el que no repercuten las políticas de unos sobre otros, es decir, es que no se puede hacer una isla que frene el cambio climático solo en Europa. Pero bueno, más allá de eso, es decir, con todas las trampas que plantea este Pacto Verde Europeo, que no tiene en cuenta el comercio de emisiones, que no tiene en cuenta el extractivismo brutal para poder generar sus materias primas, para hacer aquí su transición hacia lo eléctrico, hacia lo sostenible, hacia lo verde, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso, además de que era puro capitalismo verde, es que además iba a ser muy caro. Si ahora entramos en una nueva agenda en la que la prioridad es esa militarización de Europa y destinar a los presupuestos una enorme cantidad de dinero porque hay que hacer ese ejército europeo que además defienda los intereses de Europa frente a la guerra extractivista que se va a producir sí o sí en todos los estados más empobrecidos y los que tienen las materias primas, más la agenda de austeridad, pues no sé cómo lo vamos a hacer, porque además yo creo que la mentalidad o la conciencia ecologista sigue siendo algo un poquito de clase, o sea, es algo de ámbito bastante universitario, poco popular. Entonces no tenemos una masa popular, una defensa de una clase popular amplia que defienda la importancia de las políticas sostenibles y verdes. Por tanto, yo soy pesimista. Ya, ahí, Sandro, que tú eres un experto, o sea, esa especie de imposible entre un imposible reformismo, porque no parece que haya lugar para ese reformismo, en una Europa que deriva y a su vez esa necesidad de salir al frente, ¿no? Tú que estás viviendo ahí en Francia, ese futuro posible o ese devenir de Le Pen como la gran figura, la verdad, igual nos podrías ayudar un poco a entender todo eso. Bueno, discutimos mucho en estos años los límites hasta la imposibilidad del reformismo en el capitalismo contemporáneo. Hicimos experiencias de estos límites en Grecia, en España, en América Latina. Sigue siendo una pregunta abierta para mí. En el mismo tiempo, me doy cuenta de que no tenemos una idea, digamos, de lo que podría ser hoy en día una revolución. Así que tal vez de manera provisoria tenemos que hacer marchar nuestra imaginación política más allá de la oposición histórica entre reforma y revolución. Tenemos que mirar, ¿cómo decirlo?, a la eficaz de la acción transformadora. Acá
en París el domingo empezaron manifestaciones, marchas salvajes, como se dice acá, con miles de jóvenes en contra del fascismo, pero también de alguna manera para forzar un frente popular desde abajo. Es una consigna que empieza a circular en las marchas. Hacer presión sobre los dirigentes de los partidos de izquierda para que se conforme un frente popular capaz de responder a una presión social que en Francia, y creo que sea bastante una peculiaridad de este país en Europa hoy en día, sigue siendo muy fuerte después de varios años de movilizaciones y de luchas. Así que, bueno, tal vez esta idea de un frente popular desde abajo puede ser una llave para imaginar de otra manera justamente la relación entre movimientos sociales, luchas sociales por un lado y dinámicas institucionales por otro lado. Qué bien, ¿no? Yo siempre soy una defensora de que Francia es como la que da, ¿no? La que da la señal desde hace 200 años o algo así. A lo mejor me equivoco y no da la señal buena, sino la mala. Pero ¿no? Esa idea de que en otros momentos las poblaciones europeas han sido capaces de responder. ¿Por qué no iban a ser capaces de responder en ese momento, ¿no? Y también pienso, bueno, aunque a lo mejor es una idea un poco particular, pero también pienso que ese discurso tan catastrofista, ¿no? Ojo que viene la extrema derecha, ojo que viene la extrema derecha, cuando de alguna manera ya está ahí, también es una forma de, por parte de los sectores más de centro, por llamar al PSOE más de centro, de protegerse a sí mismos, ¿no? O sea, de defenderse a sí mismos como la única barrera posible. Y claro, es una barrera tan débil que, la verdad, no nos podemos fiar mucho de ella. Entonces, esa efervescencia, esa movilización por parte de sectores, tantísimos sectores en lucha, no sé, a mí siempre me despierta algo así, ¿no? Pero bueno, siguiendo un poco con nuestro debate, claro, tenemos ahí esa especie de batalla, de esas formas tan nazis, tan fascistas, tan antifeministas, tan racistas contra la migración, contra la gente que viene de fuera, contra las mujeres en cuanto nos movilizamos, que tal vez ahí tengamos también fuerzas para poder no solamente resistir, sino también pasar en cierta medida o tomar cierta iniciativa. No sé si os parece muy loco. No, yo creo que va por ahí la cosa. Retomando algunas de las cosas que decíamos antes, o sea, yo creo que no hay que salir de la lógica institucional. La pelea institucional es una más de las muchas batallas, perdón por la metáfora bélica, que tenemos que dar, pero seguramente sí hay que salir de la ilusión institucional, ¿no? De esta idea de que es en las instituciones donde está toda la lucha política y que lo demás es poco menos que folclore, y más en un caso como el del Parlamento Europeo, que su incidencia en la vida cotidiana de las sociedades europeas es tirando a muy poca, ¿no? Bueno, pero no olvides que gran parte de la legislación se cuece en Europa. Pero a tres patas. Tiene que ser siempre el Consejo, la Comisión y el Parlamento. El Parlamento por sí solo, frente a una comisión que pone el Consejo, o sea, el Consejo y la Comisión son los principales agentes de poder a nivel político en Europa, ¿no? Y el Parlamento es la tercera pata de ahí. Es verdad que podría
llegado el caso, que no va a ser ahora, porque todo pinta que va a ser el pacto clásico entre socialistas, conservadores y liberales, parece que va a apuntar hacia ahí la cosa, en un marco que se está desplazando cada vez más hacia la derecha, digamos, la verdadera instancia de poder a nivel europeo son los Estados-nación, son los Estados miembros, y el Consejo Europeo con los jefes de Estado y de Gobierno de cada uno de los países, ¿no? Donde, como se decía antes, ya está la extrema derecha a través del gobierno de Italia, a través del gobierno de Hungría, y veremos si a través de otros gobiernos, ¿no? Digo, seguramente hay que salir un poco de esa ilusión institucional, sin abandonarla. También hay que salir seguramente de la lógica del mal menor, ¿no? Que nos atrapa, que nos mete en una esquina del tablero y que nos va arrinconando cada vez más en un sitio del que no podemos salir. O sea, ¿capitalismo verde o extrema derecha? Pues llegados a ese punto uno diría capitalismo verde ya, pero ¿por qué hay que elegir? ¿Por qué tenemos que elegir un marco que nos es impuesto, que no lo hemos querido, que hemos estado en contra de él, ¿no? Yo creo que, bueno, pues como decía antes, es más fácil seguramente decirlo que hacerlo, pero toca volver a pasar a la ofensiva, ¿no? Intentar salir de ese mal menor permanente, ¿no? Que en el caso del Estado español nos lleva a la hegemonía del PSOE sobre todas las izquierdas. La vamos viendo cada vez más, ¿no? Lo decías tú, Montse, como esa especie de casa común, de frente único frente a todo lo malo que viene, pues estaría el PSOE, ¿no? 10 años después de ese PSOE que iba a ser el PASOK hace 10 años, pues la vuelta que da la vida es el Partido Socialista más fuerte de Europa ahora mismo y con una posición de mucha relevancia a la hora de negociar puestos en la comisión y demás. Es Vox Populi que Teresa Rivera seguramente sea una de las vicepresidentas de la comisión y seguramente de Energía y Clima, ¿no? Y eso nos va a meter en esta lógica del mal menor a todos los movimientos ecologistas y antimilitaristas, ¿no? Y bueno, intentar salir de ahí no seguramente desde la lógica de la moderación, sino desde la lógica de la radicalidad, ¿no? La lógica de la moderación es funcional a ese desplazamiento a la derecha de todo, es funcional a los partidos socialistas europeos y seguramente el mal menor solo al final acaba faltando a la pista al mal mayor, ¿no? El último caso es el de Argentina, pero pues tenemos muchos otros. Claro, yo no sé si esa fue tu experiencia, Lorena, en la comunidad. La mía, un poco en el ayuntamiento, fue esta, ¿no? La lógica del mal menor te acaba llevando a lo peor. Y en cambio, cuando determinados movimientos, ¿no? El movimiento ecologista, los movimientos feministas, las luchas por la vivienda, de alguna manera toman una iniciativa, aunque sea una iniciativa local, a veces pequeña, pero bueno, no tan pequeña, porque el movimiento feminista tiene unas redes internacionales altas, ¿no? Parece como que seamos capaces de desplazar los límites hacia otros lugares. No sé si compartes ese... Claro, bueno, mi experiencia fue un poco distinta a la tuya porque vosotras estabais en el poder. Entonces sí pudiste a lo mejor experimentar más eso del mal menor y demás, ¿no? La mía estaba más conectada con lo de la ilusión de que las instituciones... Yo recuerdo que es que nosotros llegamos a la institución para cambiarla de arriba abajo, pero plenamente convencidos. O sea, yo cuando recuerdo eso, pues es que me sonrojo, ¿no? Porque claro, nos topamos con el límite a los 10 minutos. Pero es que llegamos con ese convencimiento. Entonces, bueno, pues... O sea, la próxima vez no hay que ser tan naifs, tan ingenuas. Bueno, claro, si viese una próxima vez, pero esto es como lo de cuando dices, si yo ahora tuviera 20 años, pero bueno, que no sé si habrá esa siguiente vez. Pues desde luego, claro, ahora no tenemos esa ingenuidad, pero no sé tampoco, ni vamos a volver a tener 20 años, ni a lo mejor nos volvemos a topar con esa posibilidad. Pero no se cambian las instituciones de arriba abajo. Las instituciones son burguesas y están para servir a los intereses burgueses, capitalistas y de los ricos. Y bueno, lo que pasa es que hay que estar también y hacer más o menos un poco lo que se pueda. Sí que, claro, yo vivo mucho más por lo personal, lo familiar, esto que vivimos todos de la lógica del menor con enorme preocupación, porque aunque es comprensible, ¿no? Ante el miedo ahora de Francia, es que va a ganar Le Pen. Pues no, como ese cerrar filas en torno a los partidos de centro y conservadores de centro, pero es que eso también está provocando como consecuencia fenómenos como el que acabamos de vivir ahora en España con el albise este. Ya. Que es que conviertes a la ultraderecha en el voto, que es que lo sabemos, y es que todo esto lo sabemos, pero repetimos y repetimos, ¿no? Conviertes a la ultraderecha en el voto protesta, en el voto anti-establishment. Entonces, frente a eso, yo creo que ante este auge de la extrema derecha hay que hacer a la gente creer que votar a la izquierda merece la pena
o sea, no fomentar la desesperanza del no es posible, porque es que voto a la izquierda o a lo progresista y sigue siendo imposible acceder a una vivienda y políticas de austeridad y cada vez menos derechos sociales o sea, todas estas cosas que se experimentan, ¿no? Entonces, exigir esas políticas valientes y radicalizar, es decir, combatir el discurso de la extrema derecha con un discurso que desmonte sus mentiras y que ofrezca, o sea, tenemos el reto de ofrecer una alternativa realista y real, pero que dé soluciones a la vida y a los problemas de la gente, ¿no? Desde la defensa de los derechos sociales, de la antiausteridad, de otra vez volver al programa de los ayuntamientos del cambio de Welcome Refugees. O sea, aquí la crisis migratoria no es una crisis, es decir, tenemos que atender con solidaridad a todas estas personas, etc. O sea, tenemos que recuperar y marcar la agenda, ¿no? Desde la izquierda. Sí, o sea que, claro, tropezaríamos de nuevo o iríamos de nuevo a las condiciones materiales que decía Sandro, ¿no? Sandro, decíamos, cuáles son las condiciones materiales que permiten esa Unión Europea y que de alguna manera nos pueden permitir marcar la diferencia, marcar el camino de esa otra Europa. Y bueno, por supuesto, no es una pregunta fácil. Yo estoy totalmente de acuerdo con Pedro. Hay que criticar a fondo la ilusión institucional. Y creo que la historia de los últimos 20, 25 años nos permite hacerlo de manera muy efectiva, porque si miramos a los lugares donde hubo experiencias hasta en el nivel institucional de política novadora, digamos, a Grecia, a España, a América Latina, queda muy claro que en cada caso el momento de creatividad política no está en las instituciones, que en cada caso hubo una anterioridad de momentos de revuelta, de lucha, que abrieron el espacio hasta para experimentaciones más o menos exitosas, por supuesto, de política reformista. Así que creo que sea, digamos, un esquema, la creatividad política para una política de la emancipación, de la liberación, queda afuera de las instituciones, y luego hay que armar una idea de articulación de las dinámicas institucionales. Creo que este esquema puede ser también, en términos muy generales, por supuesto, un esquema que nos sirve para repensar una política de la emancipación, de la liberación a nivel europeo. Sí, una amiga mía feminista suele hablar de política viva en esos términos. Lo que pasa que, bueno, yo también a veces pienso que no somos solamente nosotras las que innovamos políticamente, también nuestros adversarios innovan, ¿no? O sea, son capaces de servirse de todo tipo de medios extraños para conseguir sus objetivos. Pero bueno, un poco ya terminando con ese programa que queríamos dedicar a Europa y a la Europa que sale de las elecciones, esa Europa tan a la derecha, pero a la vez recorrida quizá por ese fermento que está saliendo ahí. No sé, un poco resumen por vuestra parte. Bueno, yo creo que no podemos hablar del papel ahora mismo de la Unión Europea en el mundo sin mirar lo que está pasando en Gaza, ¿no? Sin un genocidio que ya va para 8 meses, si no estoy mal, y en donde la Unión Europea no ha dejado de mirar para otro lado en todo momento, ¿no? Digamos, ha pasado de seguramente un apoyo entusiasta al principio a un apoyo indirecto en este momento,
pero en donde están quebrando todas las instituciones de la democracia liberal, sobre todo a nivel internacional, el derecho internacional de los derechos humanos, todos los acuerdos de 1948, etcétera. Hay una ruptura de ese orden internacional, la Convención de Ginebra, en fin, todo lo que hemos conocido que se creó para los 30 gloriosos y hasta hoy. Y toca también pensar a la hora de pensar nuestro papel en el mundo, ese nuevo internacionalismo, cómo actuar frente a todo esto, ¿no? Creo que lo que son las acampadas y lo que son los movimientos estudiantiles contra el genocidio en Palestina, pues también son, digamos, luces en medio de ese camino, donde seguramente un cierto relevo generacional también es necesario e inevitable, ¿no? Y en donde, pues, a los que llevamos más tiempo en esto, pues seguramente nos va a tocar empujar otro tipo de movilizaciones lideradas por otras generaciones, como son ahora mismo las acampadas estudiantiles y demás, y en donde el proyecto de la Unión Europea, por muy verde que se quiera presentar, o incluso violeta a veces y demás, al final es un proyecto profundamente excluyente, ¿no? Ese es el proyecto de la Unión Europea, ¿no? Cuando hablamos del Pacto Verde Europeo, lo hacemos de espaldas al resto del mundo, lo hacemos importando, o sea, extrayendo, saqueando el resto de territorios, América Latina, pero sobre todo África. El nuevo proyecto, la nueva estrategia de la Unión Europea para hacer la competencia china en el mundo, que es el Global Gateway, va a hacer una inversión de 150.000 millones de euros en África y 45.000 en América Latina, ¿no? Para todas las materias primas críticas que son necesarias para el coche eléctrico y luego para todo tipo de baterías, dispositivos móviles y armamento también, para la fabricación de tecnología militar, ¿no? Entonces, al final son derechos de los ciudadanos y ciudadanas blancos, europeos, que hemos tenido la suerte de nacer aquí, pero frente a los derechos de todo el resto de poblaciones migrantes, refugiadas, racializadas, disidentes de todo tipo, y frente a los pueblos y comunidades del sur que están fuera de esa... que no tienen derechos, que no tienen derecho a tener derechos, ¿no? Entonces, esta refundación del internacionalismo creo que también pasa por otras categorías que salgan del pensamiento que seguramente muchas y muchos hemos tenido, si no todas, ¿no? Eurocéntrico, colonial, heteronormativo, blanco, etcétera, ¿no? Como romper todas esas coordenadas para el fortalecimiento de ese nuevo sujeto internacionalista. Claro, muy de acuerdo. Y además, claro, yo sé que tú eres abogada y la cosa de los derechos, pero yo siempre he tenido un poco de resquemor frente al discurso de los derechos, ¿no? Porque los derechos se pagan con deberes de otros y muchas veces con discriminaciones de otras personas. No sé si tú lo ves así. Claro, o sea, sí. Desde una perspectiva política y como estaba describiendo maravillosamente Pedro, por supuesto que sí. Claro, o sea, esa descripción de lo que es la transición ecológica europea, que además yo insisto que es imposible porque el fenómeno climático global no le puedes poner una mampara, es decir, no puedes decir, no, es que aquí en este trozo de planeta llevamos coche eléctrico, usamos placas solares y no sé qué. Ya, pero que es que el cambio global es un fenómeno planetario. Y entonces si tú estás generando desastres ambientales con ese extractivismo, con esas políticas en el resto del mundo, o sea, el cambio climático nos va a arrasar exactamente igual. Entonces, derecho para nadie, ¿no? O para los más ricos que se puedan escapar a Marte en una nave, no lo sé. Sí, claro, los derechos tienen esa doble dimensión. Pero bueno, también hay otros derechos que son interesantes. Por ejemplo, los derechos... Bueno, y con esto también quiero apuntar algunas luces. O sea, que creo que de este debate o de este programa extraería pues que nos vamos con muchos deberes, de que tenemos que construir esa alternativa, ese discurso desde la izquierda que sea realista y que ofrezca soluciones a esas masas populares con las que no estamos conectando, ¿no? O sea, toda la gente más intelectual, más pensadora desde la izquierda, más política desde la izquierda, no conecta con las clases populares, con la gente pobre, con la desigualdad. Entonces, ahí está nuestra gente, ahí están nuestras masas de población con las que podemos hacer revolución a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces, tenemos que ser capaces de construir esa alternativa con la esperanza de que en ocasiones ha sido posible. O sea, el movimiento feminista ha conseguido logros
fantásticos. Hay que pensar, por ejemplo, en la experiencia de Chile. Sin esa explosión y sin esa fuerza del movimiento feminista, posiblemente no hubiera sido posible una victoria de Boric y un intento de proceso constituyente, ¿no? Es decir, que cuando queremos, sí podemos. Y la defensa de los derechos, por ejemplo, de los derechos de las mujeres, tiene también muchísimo interés y mucho valor. Entonces, pues hombre, por supuesto con sus déficits y sus críticas, pero yo soy una defensora de la defensa de los derechos humanos burgueses, europeos y occidentales también. Bueno, y además, claro, no hay que olvidar que justamente los movimientos feministas en Argentina están siendo un dique importante frente a Milei. O sea, eso lo vimos también en un programa anterior y me parece otro tema muy importante a resaltar. O sea que, Sandro, ¿cómo lo ves por tu parte? Bueno, por supuesto, para mí también Gaza es lo que define el horizonte en este momento. Y estoy muy impresionado por el desarrollo de movimientos que no son solamente estudiantiles en solidaridad con Palestina. En Francia, pero también en Italia, los dos países donde he participado en marchas, actividades. Sí, hay muchísimas jóvenes, pero también hay la segunda, acá en Francia, la tercera generación migrante que juega un papel fundamental en la composición y en la calidad de las marchas, de las actividades. Así que esto me parece muy importante, me parece una base fundamental para desarrollar un movimiento más general en esta coyuntura de guerra que estamos viviendo. Lo que agregaría es que en esta coyuntura lo que está en juego es también, para decirlo de manera sencilla y un poco genérica, la posición de Europa en el mundo, como se decía. Y bueno, es una posición que no es siempre la misma. Yo diría que el mundo de hoy está marcado por una crisis bastante profunda del eurocentrismo y hasta de la centralidad del oeste. Y bueno, claro, África, Pedro decía cosas muy importantes, pero en África hoy en día hay Rusia, hay China, cuyas iniciativas no son tan interesantes desde nuestro punto de vista, pero sí hablan de una coyuntura bastante distinta. Así que repensar un poco no solamente el papel, la posición de Europa, sino también nuestra perspectiva de una izquierda crítica, autonomista, de base, en Europa, en esta coyuntura, creo que sea importante, puede ser el tema de otra transmisión. Pues muchísimas gracias a los tres, a las tres, a Lorena, a Sandro, a Pedro. Y bueno, ojalá haya un futuro. No sabemos muy bien cómo, pero parece que sí. Muchas gracias a los tres. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Para el programa de hoy nos permitimos no recomendaros más libros, aparte de los que ya recomendamos en el capítulo anterior dedicado a Europa, sino hacer una incursión en artículos de periódicos y revistas. Eso nos permite tener una visión como desde fuera, o sea, no solo desde lo que nos digan los medios de comunicación nacionales, sino medios ajenos, franceses, alemanes o en el caso de la revista Jacobin, latinoamericanos. En primer lugar, queríamos recomendar un dossier de la Fundación Rosa Luxemburgo titulado Europa, hundimiento o nuevo comienzo. Incluye varios artículos sobre cómo se nos ve desde fuera,
o sea, desde los países de Centroasia, como Kazajstán, entre otros. Son países que huyen de la órbita rusa, pero que se encuentran entre las pretensiones de Rusia y de China, sin fiarse de USA, por lo que ven en Europa cierta esperanza que, sin embargo, contrasta con sus políticas reales. También incluye entrevistas y documentos algo más antiguos sobre distintos países europeos, como por ejemplo Grecia, que fue objeto de una dura política por parte de la Unión Europea, Finlandia, etc. Se puede leer en alemán y en inglés y nos da una visión bastante amplia de lo que es Europa a día de hoy. Como segunda lectura recomendamos una entrevista con David Casasas con el título Europeización desde abajo, respuestas populares a la crisis y construcción de soberanía popular en una Europa incierta, recogida en Sin Permiso. El texto explora las posibilidades de una Europa construida desde abajo, con iniciativas como por ejemplo la campaña por la introducción de la renta básica universal. Se trata de una campaña que consiguió movilizar a muchas personas en los diferentes países con ese objetivo, el de lograr una renta básica para todas las personas en Europa. No logró su objetivo, que era conseguir 1 millón de firmas, al menos en 7 países de la Unión. Pero aún así fue un éxito, por ejemplo, en países como Italia, Eslovenia e incluso en España, que se quedó muy cerca del objetivo. Hay que tener en cuenta que se produjo esta campaña cuando estalló la pandemia, con lo cual se tropezó con una situación bastante anómala y bastante a la contra. Pero, sin embargo, lo interesante que el autor rescata es que se trata de acciones coordinadas en toda la Unión con objetivos comunes, aunque sean tan modestos como este. La página de Sin Permiso se puede encontrar también sin ningún problema en Internet. También queremos recomendar el texto de Uría Butelcha, que se llama Clase, raza y género como modalidades del mismo sistema de explotación al servicio de la burguesía. Esta autora fue fundadora e impulsora del partido francés Indigènes de la République en 2005, con una posición antirracista y decolonial muy fuerte, por supuesto con una crítica también a la política oficial francesa, incluidos los partidos progresistas blancos. Últimamente su relación con la Francia insumisa de Mélenchon ha mejorado un tanto, aunque le critica no introducir abiertamente y con valentía la defensa de la población francesa racializada y discriminada, en lo que sin duda es una consecuencia del colonialismo. Pretende un poco hacerse portavoz de estas personas que son nacidas en Francia, con nacionalidad francesa, pero cuyos documentos, cuyos apellidos y a veces sus rostros son muestra de sus orígenes racializados. El texto lo podéis encontrar en francés en la República, en la revista Le Jeune Afrique. Y por último, la revista Jacobin, que publica un texto del centro de Europa, se sostiene integrando a la extrema derecha, en la que, a diferencia de otras publicaciones europeas y españolas, aunque remarca el crecimiento de la extrema derecha, no considera que suponga un cambio radical en los grupos en el poder en la Unión, ya que no parece que la unión entre derecha, socialdemócratas y liberales vaya a ser sustituida por otra coalición entre derecha y extrema derecha. Ciertamente se escorrará a la derecha, pero el artículo relativiza ese cambio, que sin embargo está en el centro de los modos como se nos presenta en la prensa nacional. Bueno, pues os dejamos por hoy y hasta otra ocasión.